Buenos días, mi nombre es Elguera Ruiz, soy estudiante del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Pamplona y el día de hoy les vengo a hablar de la ley de Coulomb y la vamos a aplicar en un ejercicio de aplicación. Antes de entrar en materia con el inciso, con el ejercicio, vamos a hablar un poco de lo que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley física que rige la interacción entre objetos cargados eléctricamente. Charles Agustín Coulomb, en 1875, estableció que la magnitud de las fuerzas eléctricas con que interactuaban dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de sus cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y pues la dirección de esta fuerza va a ser la línea que une a estas cargas, ¿cierto? Tenemos acá que la fuerza electrostática, ¿cierto? Tiene lo que se le llama una constante eléctrica de proporcionalidad que tiene un valor fijo que es de 8,9875 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, ¿cierto? Denotamos Q1 y Q2 como cargas o varía, ¿cierto? Porque pues, un inciso pueden dar muchas cargas, pero al momento de evaluar, siempre evaluaremos dos cargas puntuales por medio de la ley de Coulomb. Y como estableció Coulomb, R es esta distancia entre las cargas, ¿cierto? Existen tipos de fuerzas electrostáticas que en estos casos entre cargas está la fuerza de repulsión, que esto también lo estableció Coulomb, que decía que las cargas con el mismo signo se repelen. Y por eso el vector fuerza, como lo podemos ver aquí, es el vector fuerza aquí, van en sentidos contrarios, por decirlo así. Y tenemos acá polos opuestos o cargas con signos opuestos, se atraen. Entonces, estas serían como los dos tipos de fuerzas electrostáticas, ¿no? Y acá vamos a, pues, ya teniendo claro lo anterior, vamos a aplicarlo en un ejercicio. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos que tres cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3. Así la vamos a llamar. Se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero que mide 20 milímetros por cada lado. Acá está denotado como R. Y nos preguntan cuál es la magnitud de dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3. Antes de empezar, vamos a hacer el respectivo análisis. Nos están pidiendo esta magnitud y esta dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la fuerza Q3. Entonces, el análisis vamos a estudiar es sobre la carga, esas interacciones con estas dos cargas que tenemos acá. Entonces, también sabemos que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene todos sus lados y ángulos internos iguales. Por lo tanto, se denota R en cada una de esas distancias entre cargas. Pero en estos casos me interesan únicamente esta interacción entre la carga 1 y la carga 3 y la carga 2 y la carga. No me interesa en absoluto la interacción que hay entre la carga 1 y la carga 2. No, no nos interesa porque no es lo que nos está pidiendo el ejercicio que nos habla es en especial de la carga 3. Esas interacciones con la carga. Acá tenemos las cargas, ¿cierto? Las cargas respectivas. Tenemos los ángulos, ¿cierto? Cada ángulo es θ y es de 60 grados. Ahora, estos 20 milímetros que nos decía el inciso que era la distancia entre cargas, lo vamos a pasar a metros. Ya luego les explicaré. Bueno, ¿tiene esto claro? Vamos entonces con la ecuación que les expliqué hace rato.
que la fuerza electrostática era igual a la constante que multiplicada con el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que las separa. Pero bueno, en estos casos, como dije, siempre al momento de evaluar vamos a trabajar con dos cargas puntuales. Y tenemos entonces que vamos a empezar con la interacción entre la carga 1 y la carga 3, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, reemplazando en esta ecuación, tenemos entonces la constante, que acá la aproximamos a 9, con sus respectivas unidades, multiplicado por el producto de las dos cargas, que son acá 2 por 10 a la menos 4 coulomb, por 1 por 10 a la menos 4 coulomb, que es la carga 3. Y eso dividido por el cuadrado de la distancia, que era en 20, que es 20 por 10 a la menos 3 metros, unidades de metros. Ahora vemos la importancia de hacer las respectivas conversiones de unidades, porque por ejemplo, en estos casos, pues la carga me la dieron en unidades de coulomb, pero puede variar, me la pueden dar el microcoulomb, etcétera. Entonces, hay que hacer esas respectivas cancelaciones porque estamos calculando una fuerza y sabemos que las unidades de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es newtons. Por lo tanto, vemos que aquí podemos cancelar las unidades. Estos coulomb cuadrados se cancelan con estos coulombs de acá, porque coulomb por coulomb es coulomb cuadrado. Este está multiplicando, este está dividiendo, se cancelan. De momento tenemos newtons, metros cuadrados, y acá tenemos metros cuadrados. Pero este metros cuadrados de acá, que está multiplicando, se cancela con el que está dividiendo acá, ya que pues si le aplicamos el exponente a este factor, tenemos que los metros quedan cuadrados. Y se cancelan, teniendo como única unidad de este resultado acá, newtons. Hacemos la respectiva operación y tenemos que esto nos da 450 por 10 a la 3 newtons. Esto sería la fuerza electrostática entre estas dos cargas, ¿sí? Que por cierto es de atracción. Ahora, para la fuerza entre la carga 2 y la carga 3, ¿cierto? A aplicar la misma ecuación, ¿no? La constante eléctrica de proporcionalidad que multiplica al producto las cargas sobre el cuadrado de la distancia que las separa, que la distancia, como habíamos mencionado, era la misma. Y hacemos esta operación, hacemos la misma cancelación de unidades, que nos debe dar igual. Y esto nos da a 1350 por 10 a la 3 newtons. Serían las magnitudes de estas fuerzas, ¿cierto? Como habíamos mencionado, en la fuerza 1 la denotamos como la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3, y la fuerza 2 como la fuerza electrostática entre la carga 2 y la carga 3, que esta en este caso es de repulsión, ¿vale? Ahora, nos están hablando de magnitud y dirección de la fuerza resultante, pero para esta fuerza resultante necesitamos descomponer estas fuerzas de atracción, estos vectores de fuerza. Por lo tanto, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre tomando como punto de referencia la carga 3, que es sobre la que van a actuar las fuerzas, ¿cierto? Y es lo que se nos está viendo. Entonces, primero tenemos la fuerza 1, ¿cierto? La fuerza de atracción, por lo tanto el vector fuerza va a estar hacia la carga 1 y tomando como punto de referencia la carga 3 se movería hacia la izquierda. Y lo vamos a anotar acá, fuerza 1. Sería un vector. Ahora tenemos esta segunda fuerza que, como bien sabemos, es de repulsión, por lo tanto el vector fuerza va a ser en dirección contraria. Pues en este caso el vector, si tuviéramos como punto de referencia esta carga, no sería hacia abajo, sino hacia arriba, en la misma dirección. Esto lo vamos a denotar como fuerza 2. ¿Listo? Aquí tendríamos los dos vectores que habría que descomponerlos. En el caso de la fuerza 1, vemos que solo tiene componentes en el eje X y está trabajando con un ángulo 0, ¿cierto? Entonces, para esto, bueno, había mencionado decirles que esta fuerza 2 tiene un ángulo teta que es igual a 60, y es 60
debido a que es opuesto a este ángulo interno del triángulo equilátero, que como bien sabemos es igual y es C0, ¿cierto? Ahora, para calcular esta componente, debemos multiplicar la magnitud de la fuerza 1, que fue lo que calculamos anteriormente, que en este caso es negativa debido a que el vector se mueve hacia la izquierda, multiplicado por el coseno de 0. Bueno, en estos casos, cuando la componente está sobre alguno de los dos ejes, simplemente no se multiplica por alguna razón, ¿cierto? Aunque bueno, en el caso de que sea en el eje Y, estaría trabajando con seno de 0, entonces es nula. Pero bueno, eso entraríamos en detalle en otros videos. En estos casos, yo escribo acá coseno de 0 para mostrarles por qué simplemente sería la misma magnitud negativa, porque pues coseno de 0 es 1. Y haciendo la resta, pues la magnitud de esta fuerza con el signo negativo sería menos 450 por 10 a la 3. 450 de dónde salió, de la magnitud que calculamos anteriormente, pero con signo negativo debido a que se mueve hacia la izquierda. ¿Está ahí bien? Vemos que no tiene componente en Y, por lo tanto es 0. No hay forma de calcular ya que está sobre el X. Ahora, para descomponer el vector fuerza 2, tenemos que no está ni sobre el eje Y ni sobre el eje X. Por lo tanto, tenemos que formar un triángulo para descomponerlos, utilizando las razones trigonométricas como acá lo vemos. Entonces, para la componente en X, tenemos el producto de la magnitud, que en este caso sí es positiva debido a que este vector se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Y lo relacionamos con el coseno debido a que vemos que la componente en X, que es esta que estamos mostrando acá, es el cateto adyacente de este triángulo. Y la razón trigonométrica que relaciona al cateto adyacente es el coseno. Coseno del ángulo, como habíamos mencionado, es 60. Hacemos esta operación, la magnitud por el coseno de 60, y tenemos que esta componente en X es de 675 por 10 a la 3 newtons. Ahora, para la componente en Y, vemos que esta componente en Y es negativa, va hacia abajo, es que el vector se dirige hacia abajo. Esta componente de acá representaría el cateto opuesto. Entonces tenemos magnitud negativa, como lo habíamos dicho, por seno de 60, ya que este es el cateto opuesto, y la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto es el seno. Hacemos esta operación y esto nos da 1169,1 por 10 a la 3. Y aquí tendríamos las componentes de los vectores. Por lo tanto, debemos calcular este vector resultante, ¿cierto? ¿Cómo se calcula este vector resultante? Pues tenemos que el vector resultante va a ser igual a la suma de las componentes de los vectores. En estos casos se suma componente en X más del vector 1, del vector fuerza 1, más componente en X del vector fuerza 2. Y así con la componente en Y. Reemplazando valores, tenemos que el vector fuerza 1 tiene una componente en X de menos 450 por 10 a la 3 newtons, que eso fue lo que calculamos anteriormente, más la componente en X del vector fuerza 2. Acá vemos que como el vector fuerza 1 no tenía componente en Y, esa era 0, simplemente no se escribe, y la componente en Y del vector fuerza 2 es 1169,1 por 10 a la 3 newtons. Y haciendo las respectivas operaciones entre componentes en X, tenemos entonces que el vector resultante igual a 225 por 10 a la 3 newtons en Y, es una notación vectorial, menos 1169,1 por 10 a la 3 newtons en J. Entonces, aquí tendríamos el vector resultante. Esto que todavía no es la magnitud, pero ya descompusimos los vectores
y obtuvimos un vector resultante. Pero bueno, ¿cómo se calcula esta magnitud? Tenemos entonces que la magnitud de un vector, que en este caso es el resultante, bueno, aquí no pude colocarle la notación de un vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, aquí tenemos las componentes en X, digamos, notación escalar sería en X y esta en Y. Entonces, reemplazamos valores y tenemos que la magnitud de este vector resultante es 190,6 por 10 a la 3 newtons. Este sería uno de los incisos que se nos estaría pidiendo, que es la magnitud del vector resultante. Bueno, ya teniendo la magnitud, necesitamos ahora el ángulo, ¿vale? Y el ángulo, ¿cómo lo obtenemos? El ángulo lo tenemos de la siguiente fórmula. El ángulo es igual a tangente a la menos 1, el cociente entre la componente en Y del vector resultante sobre la componente en X de este vector resultante. Pero no creería que hace falta hacer la demostración de dónde sale esta fórmula, pero en palabras menores, el tangente de teta es igual a este cociente. Para despejar teta, al estar multiplicando, pasa al otro lado de igual como su inversa. Y reemplazamos valores y tenemos que el ángulo es de menos 79,1. Este sería el ángulo. Con esto daríamos por terminado el inciso. Y pues bueno, extra, el, por medio de un método gráfico se podría deducir, o sea, por un método de paralelogramo, se podría decir que pues a uno deducir o aproximar ese vector resultante, pues, haríamos acá rectas perpendiculares a los vectores. Sería algo más o menos, bueno, aquí la hice un poco corta. Sería en este punto de encuentro aquí, que saldría nuestro vector resultante. Esto es más que todo demostrativo, ¿no? Y diríamos que esto tiene el ángulo que calculamos acá, que es de menos 79,1. Acá en la siguiente diapositiva escribiríamos las respuestas, el vector resultante, su magnitud y su ángulo. Y pues bueno, esto sería todo del video. Saben que si les gustó pueden darle like al video, suscribirse y si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Bueno, no siendo más, hasta la próxima.